Muy buenas noches. Este es el tema 2 de la tarea 4 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escalas, el cual es prácticamente un resumen de lo que en base a dos videos que están descritos en el deber. Eh, Muy bien. Primeramente tenemos cómo se usa HART con sensores analógicos. Para los sensores analógicos de lazo de corriente, el valor del proceso medible más bajo se denomina límite de rango inferior o LRL. El sensor analógico emitirá 4 miliamperios a esta lectura de 0%. El valor del proceso medible más alto se denomina límite superior de rango o URL. El sensor analógico emitirá 20 miliamperios a esta lectura del 100%. Los sensores analíticos de nivel y de flujo más complejos cuestan más, pero aún así solo requieren un solo par de cables para emitir que la variable del proceso o la variable medida se transmita al sistema de control. Prácticamente estos sensores, o por lo general estos sensores analógicos trabajan con, con un rango de voltaje o corriente. En este caso, los más comunes son el rango de corriente, los cuales podemos observar que son de 4 a 20 miliamperios. Muy bien. ¿Cómo se usa HART con sensores analógicos? Otra característica positiva de los sensores y transmisores analógicos es que la señal puede transportarse una gran distancia a lo largo de un solo par de cables con poca o ninguna pérdida de señal. Una señal de corriente se puede transmitir hasta 100 metros a través de cables de calibre 18 sin pérdida de señal apreciable. Como se puede observar en la imagen, tenemos el sensor del lado derecho. Tenemos aproximadamente 1000 metros en la que se puede transferir la señal mediante corriente sin esta ser afectada. ¿Cómo se usa HART con sensores analógicos? Por último, las señales de corriente de 4 a 20 miliamperios proporcionan un nivel básico de diagnóstico. Dado que 0% equivale a una señal de 4 miliamperios, un cable roto rompería el circuito y se detectarían 0 miliamperios. Es decir, como ya viene análogo que 4 miliamperios va a ser el porcentaje más bajo, en este caso podemos observar un tanque cuando el tanque está prácticamente vacío, y 20 miliamperios va a ser cuando el tanque esté a 100%, es decir, totalmente lleno. Entonces, si se tiene una señal de 0 miliamperios, esto quiere decir que hubo un descompuesto o se ha roto por lo general el cable de señal en la que se transmite el sensor. Es por eso que gracias a esta equivalencia, a este rango, nos podemos dar cuenta que cuando marca 0 miliamperios es porque en la mayoría de los casos ha ocurrido esto. Bueno, yo voy a continuar con un poco de la explicación de los videos que nos solicitaron revisar para esta tarea. Eh, un convertidor AD con una precisión de 16 bits puede informar el rango de valores de un sensor analógico con incrementos de 65.535, como podemos observar en la imagen de junto. Aquí tenemos nuestro sensor, puede ser un caudalímetro. Este es nuestro convertidor de análogo a digital. Vamos a tener 16 bits de precisión y como ya hemos visto en el tema anterior, estos bits se van a transmitir primero como un carácter, luego como una trama. ¿Qué va a significar también esto? Que para un sensor de presión que va de 0 a 1000 psi, la granularidad del valor de la señal es 1000 dividido por 65.535 o 0.015 psi. Este nivel de precisión sería suficiente para la mayoría de aplicaciones. Al ser tan preciso, nuestras mediciones van a ser un poco más exactas, se podría decir. Esto nos ayuda a mejorar el sistema de control que tengamos dentro de nuestra estructura. Bueno, ¿qué es HART? En este video también lo definieron.
hablaron acerca de que a fines de la década del 70, como lo vimos, en el 60 tenían sensores en su mayoría análogos. En este caso, Bell Labs inventó el estándar de módem Bell 202, que es reconocido porque se utilizó para el tema de las telefonías. En el 80 se adoptó todo el estándar Bell 202 como el estándar de comunicaciones para los sistemas de control de producción de gas y petróleo de submarinos. Bell 202 especifica un método de modulación conocido como modulación de desplazamiento de frecuencia de audio, AFCK, como ya también lo vimos anteriormente, para codificar y transmitir datos digitales a una velocidad de 1200 bits por segundo, semiduplex, es decir, transmisión solo a una dirección a la vez. En realidad, HART salió de aquí, del modem Bell. El modem Bell fue el precursor de lo que es la telefonía actualmente. Ellos se comunicaban a través de un sistema muy parecido a dos hilos, pero en lugar de transmitir ellos un tipo de corriente, ellos lo hacían a través de voltaje, que era 48 voltios. Bueno, ¿qué más podemos decir de HART? Que si superponemos una señal de Bell 202 sobre una señal de línea telefónica analógica estándar, obtenemos la capacidad de enviar datos digitales y datos analógicos al mismo tiempo en el mismo par de cables. Como les mencioné anteriormente, esto se utilizó para transmitir el número de teléfono de la persona que llama junto con la llamada de voz. Esta característica es conocida como el Caller ID. Aquí podemos observar cómo el identificador de llamadas podía ya determinar desde qué número se estaba llamando. Entonces transmitían el dato del registro del número que se llamaba y la persona también podía comunicarse. ¿Qué tenemos también? Que si superponemos la señal de Bell 202 sobre una señal de línea de sensor analógico, obtenemos la capacidad de enviar datos digitales y datos analógicos al mismo tiempo en el mismo par de cables. Esto de aquí es lo que conocemos como HART. Es lo que les acabo de decir, que del método que se utilizó para la transmisión del Caller ID, se usó para el método HART. ¿Cómo funciona HART? HART es un acrónimo de Highway Addressable Remote Transducer, un traductor de dirección. Se puede formar una red pequeña con hasta 63 dispositivos HART, cada uno con su propia dirección o su número de nodo. La capacidad remota de los sensores HART es muy útil y poderosa. En el siguiente diagrama vemos un sensor HART conectado a una tarjeta de entrada analógica de un PLC. Como podemos ver, esta es una conexión multipunto. Aquí podemos configurar, calibrar y recuperar datos de diagnóstico desde una sala de control u otra ubicación, donde se puede acceder a todos los datos HART. Como ya hemos visto, la PC se utiliza como un maestro principal. Tenemos un poco más de generalidades de lo que es HART. HART se comunica a través de un solo par de cables. Para agregar un lazo de sensor existente de 420 miliamperios, no requiere modificar el cableado. Solo es necesario actualizar hardware en la tarjeta de entrada analógica y la electrónica para que se proporcione la funcionalidad de HART. A través de una configuración simple se puede obtener una gran cantidad de datos de proceso y capacidad de diagnóstico con un mínimo de esfuerzo y gasto. Aquí tenemos un dispositivo HART con la comunicación, como bien ya hemos explicado, que la mayoría es para caudalímetros, sensores de presión, sensores de, de presión y más. Y bueno, eso ha sido todo por el tema 2. Muchas gracias.